Bienvenidas y bienvenidos a Rearmando, un lugar en donde compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Un espacio para explorar, para rearmar y para crecer. Montefénix presenta Rearmando. Las adicciones tienen solución. Hoy vamos a hablar sobre un tema profundamente humano. Hablaremos sobre las conductas autodestructivas y adictivas, patrones de comportamiento que muchas veces usamos como escape del dolor emocional, la ansiedad o el vacío interno. Estas conductas, como el abuso de sustancias, el autosabotaje o la dependencia emocional, pueden parecer alivios momentáneos, pero a largo plazo nos alejan de nuestro bienestar y nuestras metas. Reconocerlas es el primer paso para transformarlas y empezar a construir una vida más consciente y más plena. Y como lo ha demostrado la Organización Mundial de la Salud, el desafortunado incremento que ha existido en las conductas autodestructivas y adictivas en el ser humano y sobre todo en los jóvenes. Es una pandemia emocional. Afortunadamente también existe una vacuna para este tema tan delicado, la cual comienza teniendo una información correcta para atenderla. Para hablar de este tema tenemos como invitado al especialista y terapeuta Francisco Cooper. Él es psicólogo con una sólida trayectoria en el tratamiento y acompañamiento terapéutico de personas con problemas de adicción. Sus credenciales: él es egresado de la UVM y cuenta con una maestría en adicciones otorgada por el Centro de Estudios Superiores Montefénix. Durante 5 años trabajó como terapeuta individual en la clínica Montefénix, una de las instituciones más reconocidas en el tratamiento de adicciones en México. Además de su experiencia clínica, ha participado como conferencista en distintos foros, compartiendo su conocimiento sobre adicciones, recuperación y salud emocional. Su enfoque es humano, es ético y siempre basado en la evidencia, lo que lo ha convertido en un profesional comprometido con la transformación y el bienestar de quienes acompaña. Es un honor tenerte con nosotros para hablar de este tema tan importante. Bienvenido, Francisco, a Rearmando. Armando, muchas gracias. Gracias por la invitación, por permitirme compartir contigo un poquito de estos temas que son bien interesantes. Al contrario, gracias por las herramientas que nos vas a compartir, sobre todo en un tema tan importante como es las conductas autodestructivas y adictivas. Pienso que bueno, un especialista y un experto como tú, pues bueno, sin duda nos va a ayudar mucho al auditorio y a un servidor. Y bueno, de acuerdo a todo este tema, son las preguntas más buscadas sobre este tema. Quisiera primero que nada que nos respondieras y nos ayudaras. ¿Qué es una conducta autodestructiva y por qué a veces no la reconocemos como tal, Francisco? Bien, las conductas autodestructivas son conductas que una persona genera de daño hacia su persona, ya sea de forma consciente o inconsciente. Esto es bien importante porque la forma de buscarlo conscientemente es a través ya sea de las cortadas, de el morderse las uñas, de hacerlo de manera premeditada. Pero no solamente eso, también pueden llegar desde estas situaciones que pueden ser imperceptibles hasta conductas mucho más graves como la ideación suicida, el intento de suicidio. Eso es en un sentido mucho más consciente. La parte inconsciente tiene que ver con estas actitudes o acciones que a veces son normalizadas, ¿no? Ya sea el consumo de sustancias, ya sea las conductas alimenticias, ya sea también las conductas sexuales de riesgo que a lo mejor no están en el radar, sin embargo buscan un método de afrontamiento de un malestar emocional y que es tan insoportable que la búsqueda de la persona es trasladarla a lo físico, en donde tal vez en este entorno yo lo puedo manejar de mejor forma, yo sé hasta dónde, o tengo la fantasía de tener el control de hasta dónde sí y hasta dónde no. Estas conductas en algún momento pueden llegar a ser la búsqueda de una reacción o un estímulo placentero. Sin embargo, este estímulo placentero, conforme va pasando el tiempo, conforme la conducta se convierte en un patrón,
puede generar alteraciones en diferentes áreas internas y áreas externas de la persona. Entonces ahí es donde estas conductas se vuelven mucho más desadaptativas y empiezan a generar consecuencias. Perfecto. Por ejemplo, ¿las adicciones siempre tienen que ver con sustancias o hay adicciones más sutiles y aceptadas socialmente? Bueno, definitivamente lo que más relacionado está con la palabra adicción es el tema de las sustancias. Claro. Sin embargo, vamos a entender que la palabra adicción o el núcleo de la adicción se origina por una conducta compulsiva. Entonces, en esa conducta compulsiva hay una frase que trabajando con pacientes, había uno que me decía, a mí me gusta mucho de todo el tiempo. Entonces, esta conducta en exceso, si nosotros podemos identificar otras conductas compulsivas, hablábamos también de algo que está ahorita muy presente en nuestra sociedad, Sí. La conducta compulsiva a las redes sociales, a las pantallas, claro. La conducta compulsiva en el tema del juego, estas adicciones de proceso, la ludopatía, la adicción al trabajo, la adicción al ejercicio, la adicción al sexo. Entonces son estas conductas compulsivas en las cuales se busca mucho de todo el tiempo y no tiene nada que ver con una sustancia. Pero va a la misma área del cerebro, que es el área de recompensa, el sobreestímulo de placer. Y es ahí cuando se genera una conducta repetitiva que busca una gratificación inmediata o una recompensa. Qué claro lo explicas, porque sin duda tienes toda la razón. Cómo el ser humano siempre de alguna forma busca un apoyo, una muleta, una sustancia. Y yo creo que existen... en todo existe sustitutos, ¿no? De alguna forma, yo en un momento dado, bueno, al dejar de consumir hace muchos años, yo me agarré del ejercicio y canalizar todo esto hacia algo positivo, hacia mí, lo cual me ha funcionado. ¿Eso es sugerible? Sí, definitivamente tenemos que buscar una forma compensatoria, pero compensatoria saludable. Así es. Si bien nosotros estamos sobreestimulando un área de placer en donde a lo mejor el umbral llega a ser mucho más alto, lo que vamos a buscar son conductas saludables que nos lleven a una cierta satisfacción, entendiendo que probablemente esas conductas no nos vayan a llevar al mismo nivel de placer que tenían a lo mejor las sustancias, a lo mejor otros estímulos del exterior, pero sí nos van a ayudar a sobrellevar tal vez una frustración, tal vez una ansiedad, una angustia. Se va a ir canalizando de forma positiva. Todo en exceso es malo, ¿no? Claro, todo en exceso va a generar. Exacto, sí. Y va a descompensar. Por ejemplo, Francisco, ¿qué papel juega el dolor emocional o el trauma en el desarrollo de estas conductas? Bien, en estas conductas emocionales que nos llevan al dolor, la frustración, la ansiedad y la angustia, estas conductas juegan un papel de un método de afrontamiento. Cuando nosotros buscamos un método de afrontamiento, lo que queremos es sanar de alguna forma esos malestares emocionales. Sin embargo, hay métodos de afrontamiento que nosotros los podemos ver como un suceso. Queremos algo inmediato. La poca tolerancia a la frustración nos lleva a buscar de forma instantánea salir de esos estados. A veces nos enseñan o no nos enseñan a lidiar con las emociones y cuando las sentimos rápido queremos darle la vuelta. Cuando nosotros entendemos que estos estadios emocionales son procesos que tenemos que entender, que hay ciertas etapas, que las tenemos que analizar, concientizar, permitirnos sentirlas, que no es malo sentir enojo, que no es malo sentir tristeza, que hay que irlas acompañando poco a poco, pues entonces vamos desarrollando métodos de afrontamiento positivos. ¿Y por qué cuando nos sentimos bien de pronto nos saboteamos? Esta pregunta es bien importante, ¿no? Empiezo a sentirme bien. Nosotros no llegamos a un proceso de sabotaje del éxito o de una conducta positiva de la nada, ¿no? A lo mejor hemos construido una serie de patrones, de ideas,
en las cuales lo esperado es eso, ¿no? Es a lo que a veces le podemos llamar profecía autocumplida, ¿no? Híjole, pues seguro me va a salir mal, ¿no? Entonces, pues sí, como yo estoy acostumbrado a que todo salga mal, pues entonces, sin duda alguna voy a fracasar. Pareciera que es una conducta que me mantiene en una zona de confort. Y esta zona de confort no tiene que ver con que sea un lugar cómodo, sino que es un lugar a lo mejor oscuro, con trampas, con dificultades. Como no sentirse merecedor del éxito. Exactamente, esta sensación de pues no es suficiente. ¿En qué momento yo aprendí que no era suficiente? ¿Quién insertó esas ideas en mí? La sociedad, la familia, ciertas escalas de valores. ¿La culpa tiene, yo creo, que ver mucho en esto? Sí. Como hice este daño o me hice este daño, no merezco otra cosa más que lo peor. La culpa tiene ese efecto de autocastigo, ¿no? Fíjate que la culpa y la vergüenza son dos emociones que van de la mano. Okay. La vergüenza tiene que ver con el deber ser y la culpa con el deber hacer. Okay. Si yo tengo una escala de valores interiorizadas de lo que debo ser y no lo cumplo, va a venir una sensación de vergüenza. No soy lo que se espera, ¿según quién? La sociedad, el trabajo, el entorno laboral, la religión. Y entonces la culpa tiene que ver con el deber hacer. No estoy haciendo lo suficiente. Viene el sentimiento de autocastigo y tengo que hacer más. Y a lo mejor lo hice bien. No lograste el 10, pero lograste el 8. No, yo quiero el 12. El 12 claro. No existe. Existe el 10, pero hiciste algo bastante bueno. No me es suficiente. No me sé reconocer esos procesos que alcanzan un resultado óptimo, pero no la excelencia. Y aquí nosotros hablamos perfección o progreso. Qué interesante, sí. Como hay un axioma que dice que lo bueno es enemigo de lo mejor. Exactamente. ¿No? Y por ejemplo, ¿cómo detectar si un ser querido o uno mismo tiene el problema del consumo? Bien, ahí hay muchos focos de alerta sí. que se van activando. Porque creo que hay distintas formas de beber, ¿no? O no lo sé. ¿Cómo detectar? Bueno, podemos identificar a una persona que puede tener un consumo de algún tipo de sustancias en entornos controlados que no genera el patrón adictivo. Para hablar de patrón adictivo tenemos que hablar de un proceso de tolerancia, un proceso de abuso, un proceso de enganche o dependencia, pero también tenemos que hablar de ciertos factores biológicos, psicológicos, sociales, que empiezan a jugar en esta dinámica. Para ver una persona que puede tener ciertos patrones adictivos, tenemos que entender estos procesos de gobernabilidad, desde un área interna y externa. Una persona que descuida su aspecto físico, que no come bien, que no duerme bien, que deja de hacer ejercicio. Ya son señales, ¿verdad? Exacto. Deja también procesos a lo mejor de tratamiento médico. En la parte mental hay pensamientos catastróficos, fatalistas, aislamiento, tristeza, depresión, ansiedad, angustia, etcétera. Y eso empieza a alterar mi área externa. Con mi familia ya no estoy bien, me aíslo, la comunicación es deficiente. En el entorno laboral empieza a haber deserción, ausencias. En la escuela, bajas calificaciones, bajo rendimiento. En el entorno social ya no me relaciono de forma adecuada, prefiero ya no hacerlo incluso. Y todo eso, exacto, empiezan a ser focos de alerta que llaman la atención para poder identificar que algo no anda bien. A lo mejor no sé si está consumiendo o no, pero sé que algo no anda bien. Perfecto, Francisco. ¿Cuáles son algunas conductas autodestructivas disfrazadas de productividad o autocuidado? Lo hablábamos ahorita, ¿no? Estas conductas que en un entorno social pues son muy aceptables, el trabajar mucho, ¿no? Síntoma de productividad. Si generas, pues entonces eres productivo y ya no nos permitimos descansar. Es más, cuando yo quiero descansar hasta me siento culpable porque estoy perdiendo el tiempo, claro. Siendo que mi cuerpo me lo pide, siendo que mi cuerpo lo necesita. El trabajo en exceso, el ejercicio excesivo, cuando a lo mejor yo estoy pensando en hacer un triatlón o hacer un Ironman y mi tobillo me está diciendo estoy inflamado,
tengo que descansar. No, no me lo puedo permitir y entonces me sobreexijo. Ante la visión de la sociedad, estos conceptos de belleza, de la delgadez, como si la delgadez fuera sinónimo de estar bien. Claro, que tienen consecuencias tremendas, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que tenemos nosotros establecido como conceptos de éxito? Que es muy subjetivo, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, las redes sociales, todo un tema. ¿Pueden fomentar conductas autodestructivas y cómo? Definitivamente es un tema que ahorita lo empezamos a ver cada vez más. O sea, el contacto con las redes sociales, con los aparatos electrónicos, están sobreestimulando en área de recompensa, segregando dopamina. Lo vemos en las redes sociales, estos mundos ficticios, estas identidades efímeras que vamos construyendo. Nadie sufre, o pocos sufren, los que se atreven a... Sí, todos enseñan sus mejor trapos. Exactamente, trapos, ¿no? Tenemos el Instagram que muestra lo mejor de nosotros y entonces empieza a reflejar estos conceptos de éxito que a lo mejor quien lo está viendo desde el otro lado, pues empieza a compararse, empieza a generar esa dinámica de... Un sentido de pertenencia, ¿verdad? Exacto, este deseo de pertenencia. Yo no viajo, yo no tengo estos logros, éxito, yo no tengo este alcance económico. Y así mismo empezamos a relacionarnos en un mundo virtual en el cual a lo mejor pues, podemos contar miles de seguidores, miles de amigos, de los cuales no vemos a ninguno. Claro. Aparte, en las redes sociales se comparte mucha información que a veces no tiene filtros y que está sustentada por tal vez ciertas personas que no tienen las credenciales adecuadas para poderlo decir, sino a lo mejor simplemente están siguiendo instrucciones o demás, ya sea en estos conceptos de éxito, en el tema de la normalización del consumo de ciertas sustancias. Muy interesante ahorita lo que dijiste en cuanto a credenciales. ¿Cómo la persona que tiene problemas con su forma de beber o que puede llegar a tenerlos, ir al lugar adecuado? Porque hay personas que dan ciertos servicios y no tienen credenciales y tomaron un curso de 15 días y por eso ya son terapeutas. ¿Cómo protegerse de esto? Mira, se ha buscado regular todo eso, o sea, que haya personal calificado a través de, personas que tengan una licenciatura terminada en psicología, el tema en los grupos de ayuda mutua como es Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, buscan regular el trabajo del apadrinamiento a través de los consejeros, claro, que son personas mucho más preparadas en ese sentido. No con esto descalificamos la gran experiencia que tienen los compañeros de más tiempo en el trabajo de un programa de ayuda mutua. Claro. Sin embargo, es importante que nosotros busquemos a las personas calificadas de instituciones, llámese instituciones académicas, como instituciones de procesos de recuperación. Sí. Todo esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cada vez hay mucho más gente que, justo como lo decías, con un curso de poco tiempo, claro, intenta dar una ayuda que a lo mejor puede ser una ayuda con toda la intención, pero que puede ser contraproducente. Exacto, que puede generar una conducta facilitadora. Así es. ¿Qué impacto tiene la hiperconectividad en la salud mental y emocional? Pues esto de lo que hablábamos ahorita, ¿no? Cada vez hay más redes sociales, las cuales de alguna manera nos dan más información, sí, pero también nos dan más información sin filtro. Debemos de formar un criterio para poder utilizar este tipo de herramientas. Yo creo que el desarrollo de la tecnología pues, siempre viene bien, pero hay que tener un criterio adecuado y hay que tener un acompañamiento para poderlas utilizar, ¿no? Claro. Vemos estas páginas de citas en las cuales se mercantiliza las relaciones interpersonales, se empieza a generar esta separación con el vínculo afectivo, de manera cara a cara, la cercanía. Ya este tipo de relaciones se empieza a hacer como más monótona, más efímera. Asimismo,
vuelvo a las redes como el Facebook, el Instagram. Sí. Todo eso está al alcance ahora de gente cada vez más joven, que si no hay un apoyo adecuado, una cercanía adecuada en cuanto a la información de los padres, de los métodos de crianza, pueden distorsionar la forma de aplicarla, la forma de llevarla. Claro, por ejemplo, Francisco, tú como especialista y experto, como terapeuta, ¿qué le sugerirías a las personas que pueden llegar a tener problemas con su manera de beber o probablemente que ya los tienen? Pues hacerles saber que hay que desestigmatizar el trastorno por uso de sustancias. Es una enfermedad que por muchos años ha estado estigmatizada. Moralmente se veía como... Exacto, es una enfermedad porque existían, o desafortunadamente aún persisten tabús equivocados. ¿Cómo es esta enfermedad? Bien, es una enfermedad que desde muchos años atrás se ha buscado conocer el método adecuado, la forma correcta, y ha pasado por muchos procesos, ¿no? Sí. Entonces, actualmente sabemos que hay un manual de criterios diagnósticos para los trastornos mentales, en el cual el trastorno por uso de sustancias integra el abuso de alcohol o de cualquier otro tipo de sustancias. De entrada, entender que es una enfermedad, un trastorno que tiene que ver con una preocupación en el tema de salud pública, que tiene solución de acuerdo a el poder llevar una enfermedad crónica a un control más adecuado. ¿A través de qué? A través de lo médico, a través de lo psicológico, a través incluso de lo psiquiátrico, de lo multidisciplinario, pero también llevándolo a los programas de ayuda mutua que tan eficaces han sido a lo largo de los años, desde 1935 o más para atrás. Sí. Entonces, haciendo un trabajo multidisciplinario, desestigmatizando la enfermedad, haciéndole saber que hay una forma de poder trabajarlo, pero para eso tenemos que acercarlo a estas instituciones adecuadas, estas instituciones que tienen el profesionalismo. ¿Por qué? Porque ahorita lo hablábamos, ¿no? Sí. Hay muchos lugares que a lo mejor no tienen el profesionalismo adecuado y lo que generan pues es prácticas iatrogénicas, médicas, prácticas muy poco dignas para el trabajo con los pacientes. Por ejemplo, al ser esta, tú me corriges, es una enfermedad física, mental, espiritual. Es una enfermedad incurable, progresiva, y si no se atiende puede llegar a ser mortal. Es una enfermedad de pérdidas. ¿Qué tipo de pérdidas se pueden tener? Bien, ahorita como lo... Perdón, porque hay gente que dice, ay, no pasa nada. No, sí pasa, ¿cómo no? ¿Qué pasa? Fíjate, hablamos de que cuando ya se dio un proceso adictivo llegamos al punto de no retorno. ¿Y cuáles son esas posibles pérdidas? Sí. Puede haber afectaciones en estas dos áreas, área interna y área externa. Físicamente puede generar ciertos daños orgánicos, ciertos daños o alteraciones en los ciclos de sueño, en el tema de alimentación, de autocuidado, de la salud. Mentalmente podemos desarrollar ciertas afectaciones como estados de ansiedad, de estrés, de depresión. Todo consumo crónico de cualquier tipo de sustancia psicoactiva va a generar depresión y ansiedad, porque estamos jugando con neurotransmisores. Ahora, no sabemos si esas alteraciones sean de base o vengan producto de la sustancia. Entonces también tenemos que definir de dónde provienen esos otros tipos de trastornos en una comorbilidad de la enfermedad, o sea, el uso de sustancias y un trastorno de la personalidad. Y por ejemplo, en esta enfermedad que tengo entendido que es multifactorial, ¿es hereditaria? Bien, como bien lo dijiste, hay algunos teóricos que refieren esto, médicos que refieren... Dicen que en terceras generaciones, no se desconoce. La enfermedad tiene estos factores biológicos, psicológicos y sociales.
Biológicamente, empezar tu consumo a edades muy tempranas cuando el cerebro no ha terminado su maduración y su desarrollo. Ahora, hay factores genéticos, hay muchas investigaciones que hablan de una predisposición en un 75%. Si bien predispone, no determina. Entonces puede predisponer que estos factores sean mucho más viables en una persona que tiene un familiar alcohólico o adicto. Entonces eso puede ser una carga que lleve a la persona a encontrarse en un entorno donde hay consumo, sí, donde emocionalmente no ha tenido las herramientas adecuadas y se juntan los tres factores y entonces se presenta la adicción, generando estas alteraciones en área interna y área externa. Decíamos consecuencias, pues sí, choques, deserciones laborales, académicas, problemas sociales. La muerte misma, ¿no? La misma muerte. Claro, sí, porque luego uno ve y escucha noticias y bueno, hubo un accidente automovilístico, pero no dicen, no, venía drogado o venía tomado. Exactamente. Hubo este acto de violencia, pero no dicen el estado en el que se encontraba. O Exacto. sea, es un consumo que detona puras cosas tóxicas y negativas, ¿no? Claro, en el momento en el que yo me intoxico, pues bueno, el área, hay ciertas áreas de mi cerebro que pierden la misma efectividad, sí, eficacia que cuando yo estoy en un estado de libre de sustancias o de sobriedad. Control de impulsos, percepción del riesgo, planeación, voluntad, toma de buenas decisiones. ¿Se puede llegar a perder la propia voluntad? Sí, cuando hablamos de que una persona ya está en un patrón adictivo, estamos hablando de que la persona ya ha perdido la voluntad sobre sí mismo. Y no es un término romantizado. La voluntad es una actividad del lóbulo prefrontal. ¿Qué es la voluntad? La capacidad que yo puedo tener de postergar una gratificación inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Está mi impulso por encima de mi razón. Y entonces no sé postergar las conductas placenteras y están por encima de lo racional. Pongo el ejemplo. La persona que sale de trabajar y dice, bueno, paso al bar, me echo unos 3 tragos y mañana me voy a la junta que tenía porque es muy importante para mí. Acto seguido, voy al bar, no solamente me tomé 3 tragos, me acabé la botella, llegué a las 5, ya no me presenté a la reunión de trabajo. No había planeación, no había voluntad, no había control de mis impulsos y es cuando me doy cuenta y digo, ching, creo que tengo un problema. Claro. No me puedo controlar. Sí, las consecuencias, las alertas rojas. Precisamente porque una de las preguntas es ¿qué tan importante es pedir ayuda profesional y cuándo es el momento de buscarla? Yo creo que no se tiene que llegar a tocar ese fondo, sino se puede buscar ayuda de forma preventiva. Claro, no es necesario. A veces tenemos esta mala idea de déjalo que toque fondo. Y si en ese fondo se muere, claro, pues a lo mejor algunos podrán decir, pues era lo que le tocaba. No, no le tiene que tocar. A lo mejor podemos hacer algo, podemos llegar a tiempo a frenar una consecuencia fatal. Podemos hacer conciencia, la psicoeducación es muy importante. Podemos ponerle en la mesa todo esto de lo que estamos hablando y llegar a un punto en el que a través del trabajo de conciencia pueda retomar esa idea de dejar de consumir. No es necesario tocar fondo. Coincido totalmente contigo. Yo en experiencia propia, yo llegué hace 36 años. ¿Qué pasa? Que en aquella época había una cosa muy fuerte, muy cruel, pero muy verdadera, que decían, muchos tienen que morir para que nosotros vivamos. El día de hoy van pasando los años, el tiempo, y yo creo mucho en la prevención. Yo creo que no forzosamente se tiene que llevar a cabo esa frase, sino ahora, por ejemplo, con todas las herramientas que tú tienes de prevención, todo este conocimiento se puede anteponer. Sobre todo, como dice la Organización Mundial de la Salud, ha predominado e incrementado la adicción en los jóvenes. ¿Qué le dirías a los adolescentes? Bien, de entrada el poder utilizar estas herramientas.
que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que la prevención puede ser un método muy importante. Hay prevención universal, selectiva, indicada, que nos puede ayudar a anticiparnos a este tipo de conductas. A los jóvenes, pues simplemente hacerles saber que no estamos aquí para satanizar ningún tipo de sustancias, claro, sino más bien generar conductas responsables de autocuidado. Si nosotros generamos estas conductas de autocuidado, entonces hacemos que los jóvenes tengan una mayor capacidad de poner en una balanza decisional qué quieren para su vida. No vamos a decir si es bueno o es malo consumir. El consumo ahí está y va a estar por muchos años. Las conductas prohibicionistas no han funcionado. Lo que funciona es cuál es tu sentido de vida, hacia dónde quieres llegar. Si esto a lo que quieres llegar se contrapone con las conductas que estás teniendo, entonces vamos a analizarla, vamos a cuestionar nuestras creencias, porque de cuestionar nuestras creencias nos va a llevar a poder desarrollar mayor información, mayor criterio, mayor conocimiento. El conocimiento es poder y aquí buscamos el despertar de la conciencia. Claro, y por ejemplo, en cuestiones de relaciones sentimentales, en pareja, noviazgos, matrimonios, familiares, padres, hijos, de pronto se presentan estos patrones de conducta que se repiten. Y hay que romper con eso, no forzosamente hay que llevarlos a cabo, porque sucede y se vuelve una cadenita, ¿verdad? Exacto, es importante el poder como mi papá o mi mamá lo hace, es permitido. Escuchamos mucho allí en la clínica en donde trabajo, sí. Escuchamos mucho esto de, yo decía que no quería ser alcohólico como mi padre, y no solamente me volví alcohólico, sino que lo superé, y entonces decimos, a ver, pues es que no conocías otra cosa. Claro. Tenías una conducta aprendida, sabías lo que no querías, pero no sabías qué había del otro lado. Y entonces poderles presentar a los jóvenes estas otras soluciones, estas otras posibles dinámicas de vida, pues es lo que los van a poder contraponer los constructos de los cuales ellos vienen, estos métodos de crianza, estas dinámicas disfuncionales, hacia un lugar mucho más saludable. Ahora sí, ya lo tienes en una balanza. ¿Qué te gusta más? Pues bueno, este lado, bueno, vamos a darle por ahí. Plan de vida, estructura, disciplina, obediencia, salud. Muy bien, Francisco. ¿Qué diferencia hay entre una crisis emocional y un patrón autodestructivo? Bien, la crisis emocional la vamos a vivir todos. Todos hemos llegado a tener una crisis emocional. Sí. Y es una etapa que podemos llegar a vivir. Lo segundo ya es una conducta establecida. Una crisis emocional no trabajada nos puede llevar a generar un patrón autodestructivo, ¿no? Si yo no tengo las herramientas adecuadas, si yo no busco un método de afrontamiento adecuado, a lo mejor me voy a apegar a un método de afrontamiento que es autodestructivo y que no lo tengo concientizado. Por ejemplo, termino con la pareja. Viene ese momento de crisis en el cual desde la adolescencia digo, ¿sabes qué? Esto ya no va a ser vida, ya no voy a encontrar una pareja, no puedo superarlo, la vida ya no va a ser lo mismo. Claro. Esa es una crisis, ¿no? Y pareciera que esa crisis se cumple. No lo vamos a cuestionar, no vamos a minimizar la emoción, lo está viviendo de esa forma. Pero ¿qué sucede? Llega un amigo y le dice, vámonos a chupar, vamos a echarnos unos tragos y en ese momento yo encuentro un método de afrontamiento que me aligeró la carga, que me quitó el estrés, que me quitó la ansiedad, y es más, hasta me dio valor para hablarle a otra chica. Y entonces lo significo, y esa conducta se vuelve repetitiva. Me acuerdo que cuando me sentí triste, me eché unos tragos y todo se calmó. Es más, salió una mano del cielo y me dijo, ya, tranquilo. Y entonces ahí empieza a volverse un patrón autodestructivo del cual no me hice consciente, sino más bien para mí fue lo más normal. Los griegos tenían una palabra, fármacon, doble significado, antídoto o veneno.
lo que en algún momento fue mi antídoto, después se convirtió en mi veneno. ¿Cuál fue la diferencia? La dosis. Lo empiezo a buscar, empiezo a generar mayor tolerancia, después brinco a un patrón de abuso y del abuso hay una línea muy delgada hacia la dependencia. Lo que antes era buscar algo, una conducta, por placer, se convirtió en buscarla por necesidad. Qué interesante ahorita todo esto. Yo les estoy muy agradecido a ustedes, los especialistas, porque a mí me han ayudado mucho en carne propia en darme algo que yo no tenía. Yo no tenía conciencia. Y entonces sé que esta enfermedad no crea conciencia. Y en este caso, a ti como terapeuta y a todos los profesionales me ayudaron a darme cuenta y a entender y a ver desde otra perspectiva esta enfermedad de pérdidas. Esta enfermedad que al parecer es la única que tiene premio, que es la conciencia. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué se busca? El despertar de la conciencia. Despertar la conciencia no es un proceso fácil, es un proceso que duele. ¿Por qué? Porque todo crecimiento duele. Claro. Es como cuando estábamos chiquitos y sentíamos el dolor de los huesos, de los músculos y decíamos, pues estás creciendo. El crecimiento emocional es así. Tenemos que pasar por estos procesos dolorosos, aprendiendo a afrontar y a lidiar con esas emociones. En el momento en el que yo me empiezo a dar cuenta de que soy capaz de procesar estas emociones, de que nada es para siempre en el tema emocional, sino que todo pasa, empiezo a aceptar una realidad, empiezo a hacerme consciente de ella y me responsabilizo. El tema de buscar estos métodos de afrontamiento inmediatos es el no aceptar una realidad emocional. Sí, hoy te vas a sentir triste, pero esa tristeza va a pasar y no te vas a sentir así para siempre. Vas a poderlo procesar, pero necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de que a pesar de ti en esos momentos sigas haciendo lo que te toca. ¿Qué te toca? Bueno, pues levantarte, ir a trabajar, salir adelante. Claro. Si no lo hacemos, a lo mejor estos procesos se van a convertir en un trastorno, a lo mejor como una depresión, como algún trastorno de ansiedad generalizada. Claro, claro. Si no lo tratamos adecuadamente. No nada más estás tú. Nosotros estamos para apoyarte. Alguien estuvo ahí contigo para apoyarte. Así es. Una red de apoyo. Necesitamos esa red de apoyo. Y a través de todo este trabajo multifactorial, multidisciplinario, es que la persona puede generar conciencia. En mi cabeza es una realidad y es una visión de túnel, pero puede llegar alguien a decirte, sabes que yo pasé por lo mismo que tú pasaste. Y sí, es bien doloroso, pero a mí me funcionó esto. Claro, viene toda una retroalimentación, exacto, una identificación, ¿no? Exacto. Francisco, en el tema del amor, ¿se puede amar sanamente cuando uno está atrapado en una adicción? Mira, cuando uno está atrapado en una adicción, no dudamos que genuinamente alguien tenga ese deseo de querer mostrarse afectivamente. Sin embargo, hay una visión distorsionada de la realidad, de la vida. A lo mejor ese amor que yo quiero demostrar, desde esa visión distorsionada, la manifiesto a través de control, a través de celotipia, a través de dependencia. Claro. Porque tengo tanto miedo de que eso que amo se me vaya, que entonces quiero controlar, quiero saber en dónde está, quiero saber qué es lo que está haciendo. Y entonces tengo una manifestación desde el miedo. Claro. Cuando tengo un amor sano, cuando lo tengo bien integrado, identifico que el amor es libertad, que no puedo estar atrás de la persona, que tengo que dejar a la persona crecer, que tengo que confiar, y a veces me cuesta mucho trabajo confiar. Si vengo de un proceso o una dinámica afectiva en la cual, pues no sé, me engañaron, hubo infidelidad, claro, voy con miedo. Si yo no proceso y cierro ciclos de manera adecuada, pues entonces ese ciclo abierto se va a manifestar. Entonces, los patrones adictivos, sí, son patrones en los cuales tenemos ciclos abiertos que no hemos terminado de cerrar en lo emocional, en lo afectivo. Entonces, es complicado
tener una relación sana, porque también dentro de los patrones adictivos una de las características son conductas egocéntricas, conductas egoístas, en las cuales veo a los otros como simples proveedores de suministros. Claro. Y entonces o hay ocasiones que existen parejas en donde a uno le conviene que el otro consuma. Claro, la codependencia. Es una manipulación tremenda, ¿verdad? Exacto. ¿Qué pasa ahí, Francisco? ¿Qué es la codependencia? Algunos no están tan de acuerdo con el término codependencia, podemos llamarle conductas disfuncionales, pero en estas conductas, ¿qué encontramos? Una persona que tiene el reflector puesto en la persona que consume. Sí. Entonces, ¿qué viene? Una necesidad de ser suficiente para el otro. Decimos que el codependiente tiene una deuda histórica. Te rescato a ti en nombre de todos aquellos a quienes no he podido rescatar. Ya sea un padre, ya sea un hermano, ya sea una pareja, etcétera. Pero a ti, por el miedo que tengo de no haberlo logrado en otros, es tú no te me vas a ir. Y entonces la dinámica se vuelve de hipervigilancia, de control. Entonces, si yo te rescato, voy a ser útil para ti. Y si soy útil para ti, tú me ves. Y si me ves, existo. Y esa es la manera que yo encuentro para ser visto en este plano existencial. Tiene sentido mi existencia a través de rescatar, a través de solucionarle al otro, a través de repararle. ¿Qué sucede? Cuando vemos que la persona empieza un proceso de recuperación, la parte con estas conductas disfuncionales o dependientes o codependiente deja de encontrar sentido a su vida. Ahora, ¿a quién rescato? Y empieza a mover el reflector hacia otro que me necesite. Cuando entra en un programa de recuperación dicen, a ver, tú no puedes controlar nada. Son las 3 Cs de los codependientes. No lo causo, no lo curo, no lo controlo. Lo único que me toca es voltearme a ver a mí y empezar a trabajar conmigo. Es, no, qué miedo, ya me voltear el reflector hacia acá, me da miedo, mejor lo volteo hacia ti y así te digo lo que tú tienes que hacer, no lo que a mí me toca. Claro, uno puede probablemente subrayar las actitudes de la otra persona para anestesiarlas de uno, ¿no? Exacto. Como dicen por ahí, cuando tú señalas a alguien, hay 3 dedos viéndote a ti y uno arriba. Exacto. No, mejor mete la mano, ¿no? es el cachafallas, que estás en cachafallas, todo el tiempo estás viendo hacia afuera, voltea a ver hacia acá. Francisco, ¿qué señales pueden alertarnos de que estamos en un patrón adictivo, aunque no consumamos drogas o alcohol? Cuando yo estoy desequilibrando ciertas áreas de mi vida, lo que se busca es tener un equilibrio en diferentes áreas de vida. Área familiar, área laboral o académica, área social, de diversión y área de autocuidado. Cuando una de esas áreas empieza a pesar más que las otras me van a exigir y me van a demandar atención. Si yo le meto mucho a mi área de trabajo, la familia me lo va a demandar, me lo va a exigir, me va a decir estás ausente. Cuando yo le demando mucho al área familiar, a lo mejor el sentido laboral se va a descuidar, porque no vamos a negar que en esta dinámica social, pues el trabajo se busca remunerar. Claro. Y entonces, si en lo económico se descuida, puede alterar otras áreas. Y ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta que tanto se empieza a generar ese desequilibrio en diferentes áreas de mi vida, lo cual requiere de poner un freno, concientizarlo y darle. Claro, tener una vida lo más balanceada posible en cualquiera de nuestras áreas del diario vivir, ¿no? Exactamente. La familiar, profesional, escolar, qué interesante. ¿Cómo influye el entorno familiar o cultural en el desarrollo de estas conductas? Procesos de crianza. O sea, si nosotros crecemos en un entorno rígido, donde las emociones no son bien acompañadas, no son validadas o incluso son descalificadas o desestimadas, pues entonces esa búsqueda de manifestación emocional pues se va a encontrar en otros aspectos de mi vida. Si crecemos en un entorno digamos agresivo, sí. Entonces hay incluso estudios en los cuales estas personas que crecen en estos entornos agresivos, pues su círculo de pares va a ser
muy similar al que encuentran en O sea, el cómo entorno. influyen los círculos sociales, ¿no? Sí. Ay, toma, no sé, ay, ¿por qué no vas a tomar? Y entonces viene toda esta, lo que hace la mano hacia el atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo decir no? Porque aprender a decir no, eso es maravilloso. ¿Cómo decir no? No me estés chingando, no quiero. Fíjate, es bien importante aprender a establecer límites. Claro. Para establecer límites, primero me tengo que conocer, saber qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Bien. Llegando a estas edades en la adolescencia, donde buscamos pertenecer, buscamos ser parte de algo, están estos grupos sociales en los que nos dicen, pues tienes que cumplir la cuota. A lo mejor la cuota es consumir a la par como nosotros, o tener ciertas conductas, o tener cierto estatus, poder, prestigio, etcétera. Si nosotros queremos cubrir la cuota, a lo mejor estamos dispuestos a ir en contra de nuestra escala de valores interiorizados con tal de pertenecer. Exacto. Ahora, si yo establezco límites adecuados, un autoconcepto, estoy conforme con lo que soy, con lo que tengo, con lo que valgo, es, digamos, el ideal que podría alcanzar cualquier adolescente. Estar conforme, estar firme con lo que es, con cuánto vale, no por lo que tiene, sino por sus virtudes. Claro. Y asimismo sus defectos, equilibrando una balanza y una autopercepción desde el ego bien integrado. Pues creo que eso es lo que podemos ver como un ideal, pero para eso requiere una red de apoyo sólida que le pueda acompañar en esos procesos, educativamente, emocionalmente, en los entornos familiares, que es el círculo o el núcleo o el sistema más cercano, ¿no? Perfecto. ¿Por qué hay personas que parecen tenerlo todo, pero luchan con conductas autodestructivas? Fíjate, eso es bien interesante. ¿Por qué? Sería importante definir qué es todo, ¿no? ¿Qué es el todo? ¿Desde dónde significamos el todo? Como seres humanos siempre va a haber carencias. Siempre va a haber algo que me falte, ¿no? Como dice, nadie lo tiene todo al mismo tiempo. Exactamente. Lo puedo tener y puedo estar conforme con eso. Hoy tengo estabilidad en mi familia y a lo mejor en la economía no estoy tan conforme, pero voy compensando una cosa con la otra. Hay personas que cuando referimos, pues lo tiene todo, decimos, híjole, tiene una estabilidad económica, tiene familia, tiene la vida de sus sueños y no le es suficiente. Si con lo que tienes no eres feliz, con lo que te falta menos. ¿Hasta dónde es suficiente? ¿Qué tan conforme estoy con la realidad que vivo? Por eso es que viene esta sensación de insuficiencia. ¿Qué tanto estoy queriendo llenar un vacío del interior con cosas del exterior? Dinero, poder, prestigio, sexo, viajes, comida, etc. ¿Qué estoy buscando llenar? Si estoy entrando en un terreno emocional, lo que está afuera no va a ser suficiente para llenar ese vacío emocional. Tiene que ser con un trabajo de autocuidado, de conciencia. Yo les digo, váyanse a lo más básico. Váyanse a lo más básico. Duerme bien, come bien, haz ejercicio, sigue tus tratamientos médicos, sigues tu trabajo psicológico. Cuando tú empiezas a hacer eso, vas a sentir una pequeña caricia. 20 minutos en la caminadora y te bajas y vas a decir, bueno, al menos hice algo para mí. Y eso va a generarse o traducirse en satisfacción aquí. Claro. Ahí voy, ahí la llevo. Sí, es una forma de abrazarse a uno mismo, ¿no? Autocuidado. Exacto, de apapacharse. Y tiene mucho que ver, es qué tan vinculadas están la baja autoestima y las conductas autodestructivas. Bien, la baja autoestima pues tiene que ver con este autoconcepto de insuficiencia, invalidación, no soy lo suficiente, no soy lo que se espera, y eso me puede llenar de culpa y de vergüenza, el deber ser y el deber ser. No estoy alcanzando un ideal, una expectativa. ¿De quién? ¿Tuya? ¿Alguien te la impuso, la estableció? ¿Es de acuerdo a lo que en la sociedad se percibe? Entonces, cuando viene esta baja autoestima, pues no hay un autocuidado. Si no hay un autocuidado, entonces no puedo identificar cuáles de esas conductas son autodestructivas de forma consciente o inconsciente. O a lo mejor en esa búsqueda
de estas conductas autodestructivas como una forma de mitigar el estado emocional llevándolo a algo físico, en ese momento yo empiezo a recurrir de forma continua diciendo, pues esta es mi forma de autocastigarme, la culpa. Por ejemplo, Francisco, hay gente que toma y de pronto ya no quiere tomar. Y lo desea de todo corazón y utiliza toda su fuerza de voluntad y no lo logra. Y no puede dejar de tomar y sin embargo lo desea con todo su corazón y sufre el no poderlo lograr y sin embargo nuevamente reincide y vuelve a beber y se promete a sí mismo y dice yo no voy a tomar desde ahí mañana y posterga esta decisión y hay juramentos y sus familiares hacen sus mejores esfuerzos y ya ha habido pérdidas, ya ha habido hospitalizaciones, ya ha habido delirium tremens, ya ha habido y sin embargo no logra dejar de beber. ¿Qué hacer ahí? Bien, sería importante identificar cuáles han sido estos métodos que lo han llevado a tener un intento más y un fracaso más, ¿no? Cuando nosotros identificamos las conductas o los patrones dentro de la recaída, podemos identificar que hay muchos factores. La recaída no es un suceso, sino un proceso. Decimos que antes de que venga una recaída física va a venir una recaída emocional y entonces podemos ver cómo la persona a lo mejor está cayendo en patrones conductuales de como cuando consumía, no está haciéndose consciente de ciertos detonadores externos, viene una conducta arriesgada de lugares de consumo, personas de consumo, situaciones de consumo, estados emocionales, tristeza, apatía, frustración y todo eso se empieza a concentrar para que el proceso de recaída física ya sea cuestión de tiempo. No estoy atendiendo lo emocional, no estoy siguiendo las recomendaciones de autocuidado, me estoy arriesgando porque podemos decir, híjole, te pongo el ejemplo, ¿no? Había un paciente que decía, es que no sé qué pasó, yo estaba en la chamba, estaba trabajando y de repente fue un impulso que me llevó a tomar la botella. Y yo dije, a ver, espérate, ¿qué hace una botella en tu oficina? O sea, ¿cómo llegó para allá? A veces estas conductas son imperceptibles para la persona. Estaba en el trabajo con una botella de alcohol en mi oficina. A ver, para que eso pasara, tuviste que haber ido al Oxxo. Claro. Hubo una dinámica de pensamiento que se empezó a gestar, que se empezó a generar para que tú llegaras a ese punto. No es aislado, no es mágico, no es de la nada. Hiciste o tuviste ciertas conductas que empezaron a generar ya el proceso de recaída. Es un proceso. Creo que tiene que ver, ¿qué es una borrachera seca? ¿Tenderse la cama? Importante. La borrachera seca tiene que ver con este término de la persona que ha dejado de consumir, pero sigue teniendo estados emocionales incómodos, adversos, a los cuales en la literatura de ayuda mutua se le conoce como la neurosis. Okay. Hay un libro... O sea, ya no consumen, pero tienen estas actitudes. Exactamente, estas actitudes de amargura, de apatía, iracundas, de frustración. Hay un autor que es el doctor Elizondo, que es el autor del síndrome de la borrachera seca, que hace esta metáfora del dragón de dos cabezas, en la cual hay una princesa que está en el castillo, hay un dragón que está cuidando este castillo, y hay un príncipe que quiere rescatar a la princesa. El príncipe empieza a pelear con el dragón y le corta una de las cabezas y dice, bueno, pues ya la voy a rescatar, pero no se da así porque de la nada surge el dragón con sus dos cabezas y vuelve a pelear con el príncipe. Y es cuando él entiende que tiene que cortar las dos cabezas para poder matar al dragón. Hace esta analogía de que el dragón de dos cabezas es nuestra enfermedad, la parte adictiva y la parte neurótica. Si yo corto la parte adictiva, tengo que trabajar la parte emocional. De lo contrario, si no trabajo la parte emocional, es cuestión de tiempo para que resurja la otra cabeza.
Tengo que trabajar las dos partes. Dice el programa, es de males más profundos. El consumo es nada más el síntoma. El síntoma se manifestó por no tener herramientas adecuadas para poder sobrellevar o poder trabajar las emociones. Entonces, la borrachera seca se da en ese sentido. Si yo no trabajo en lo emocional, va a regresar el consumo. Claro, tiene mucho que ver ahorita lo que dices es, si no has tenido este tipo de pérdidas que escuchas, no te preocupes, porque solamente faltan dos cosas para que te sucedan: tiempo y alcohol o consumo. Qué barbaridad. ¿En dónde interviene aquí la familia con el paciente? Bien, la enfermedad o el trastorno por uso de sustancias no es propia de una sola persona. Eso es lo que siempre, o desde muchos años atrás, se ha creído. Okay. Este padecimiento es propio de todo el sistema, no nada más de una sola persona. Lo que pasa es que a lo mejor yo soy el de los síntomas más visibles. Yo soy el que choca, el que en las fiestas se quita la playera y se sube en la mesa y hace desfiguros, pero es propia de todo un sistema. Todos los miembros del sistema han tenido ciertas conductas para propiciar que el consumo se dé, a lo mejor a través de conductas facilitadoras. Tenemos que hacer un análisis de cuál ha sido nuestra participación en el sistema para darnos cuenta de por qué la familia también tiene que integrarse en un proceso de recuperación. A lo mejor... o sea, a la par tiene el paciente, y la familia tiene que involucrarse, ¿verdad? Claro, muchos de los procesos de recaída se dan porque la persona entra en recuperación, pero regresa al mismo sistema enfermo, donde hay conductas facilitadoras, donde a mí me funciona que tú sigas consumiendo, porque de esa manera yo me siento útil, porque yo te digo, ojalá que dejes de consumir, pero ahora ya no tengo a quién rescatar, y entonces esa es la forma en la que nosotros interactuamos. Yo estoy acostumbrado a relacionarme contigo de una manera. De repente tú te mueves del lugar y no es que yo quiera que consumas por sí. Lo que yo quiero es que regreses a la dinámica, porque ya me siento extrañado. Yo te buscaba aquí y ahora estás acá. Regresa. No quiero que consumas, pero regresa, porque ahora no sé cómo nos vamos a relacionar. Si yo no empiezo a trabajar eso personalmente en mi dinámica del sistema, entonces lo que voy a generar es a lo mejor tener estas conductas que pueden ponerle el pie a la recuperación del otro. Hay un tema que es hay una solución. ¿Qué abarca estas dos palabras? Hay una solución. Bien, hay una solución, da un sentido de esperanza, da un sentido de saber que podemos salir adelante con la enfermedad. ¿Por qué? Porque a veces nosotros llegamos y decimos, ya de esta no la voy a brincar, no la voy a librar, no voy a poder. Claro. Hay una solución. Acércate a la recuperación para que te des cuenta que hay gente que ha podido, que ha salido adelante. Claro. Y que no está solo. Simplemente tienes que darte la oportunidad. No deseches lo que no conoces. Date la oportunidad de conocer estas experiencias de personas que han podido, de que tu caso no es el caso más desesperado. Puede ser un caso complejo y difícil, pero se puede. ¿A través de qué? Importantísimo, tener la voluntad de poner mi vida y mi voluntad en manos de algo superior. Lo médico, lo psicológico, un grupo de ayuda mutua, algo espiritual, todo eso va a ser más fuerte que tú. Todo eso es algo que ha ayudado a muchas personas. ¿Por qué a ti no te habría de ayudar? Danos la oportunidad para que te des cuenta. Y tú como experto, como terapeuta, esto no respeta edad. ¿Llegan jóvenes? ¿Qué tan jóvenes? ¿Llega gente adulta? ¿Qué tan adultos? ¿Llegan contemporáneos? ¿Mujeres? Fíjate que cada vez, de acuerdo a las estadísticas de Organización Mundial de la Salud, de la UNODOC, que es la Organización de las Naciones Unidas, etcétera, podemos ver que ya
edad de inicio de consumo es cada vez más temprana, incluso podemos hablar abajo de los 10 años. ¡Qué barbaridad! Es importantísimo atender esta situación. Y asimismo, como bien lo decías, bueno, esto es un punto importante. Podemos ver cómo el consumo de sustancias cada vez se empieza a normalizar, se genera un efecto de norma subjetiva donde es aceptable cuando estamos diciendo que es una etapa en la que el cerebro no ha terminado de desarrollarse en su maduración. Entonces eso puede predisponer mucho más rápidamente a una conducta adictiva. Esa es una. Ahora vemos en el mercado cómo hay ciertos productos que están hechos para pues un mercado mucho más adolescente, infantil. Vemos que los productos son ahora los vapeadores, fresas con crema. Sí, qué barbaridad. Esta relación con los productos o los empaquetados de dulces y demás. Bueno, asimismo también vemos que este padecimiento no discrimina. Podemos ver gente adulta de la tercera edad, sí, con consumo de pastillas para dormir, para medicamentos controlados. Los fármacos, los ¿verdad? Fármacos, exactamente. El abuso del alcohol. Entonces, esto puede ser algo camuflajeado, ¿no? Porque llegan y dicen, no, espérate, esta es una receta que me dio mi doctor y me está diciendo que me tome la pastilla. Sí, pero la traes desde hace 10 años. Claro. Sí, pero ya le aumentaste la dosis. Sí, pero le estás combinando con alcohol. Y entonces se justifican. Vienen los mecanismos de defensa para justificar el consumo. Bien, Francisco, ¿es posible que una persona busque inconscientemente el sufrimiento o el castigo? Sí, puede llegar a darse esta conducta en la cual inconscientemente yo busque estas conductas autodestructivas. ¿Por qué? Porque lo decíamos ahorita, ¿no? Es una forma que yo tengo, a lo mejor, de mitigar un malestar emocional, trasladándolo a algo mucho más controlable que puede ser lo físico, ¿no? A lo mejor en este tipo de conductas yo sé hasta dónde, yo sé cómo, yo sé que puedo parar, y entonces eso me hace sentir que tengo un poquito más de control. Lo llevamos otra vez a lo consciente o lo inconsciente. El tema de este abuso de sustancias es inconscientemente yo me estoy infringiendo algún tipo de dolor o castigo, pero se vuelve placentero, y entonces eso placentero también tiene una segregación de dopamina, lo cual me lleva a, de alguna forma, buscar este suceso y, digámoslo así, confundiendo el placer con momentos de felicidad. El placer es momentáneo, la felicidad se construye de procesos. Claro, luego la felicidad se confunde con la euforia. Exacto. Y no tiene nada que ver. Exacto, para esta característica que se refiere en la adicción o los patrones adictivos como la hipersensibilidad, el llevar las emociones al máximo, a lo dicotómico, o todo o nada, bueno o malo, negro o blanco. Yo la tristeza la convierto en depresión, el enojo en ira, la alegría en euforia, y entonces esas emociones mutadas, llevadas al extremo. Bien, Francisco, te agradecemos enormemente todas estas herramientas que nos das. Tienes mucha experiencia. ¿Cuál es esa satisfacción? ¿Qué sucede dentro de Francisco, terapeuta, cuando tú ves que una persona se recupera? ¿Qué siente Francisco? Pues mira, hasta la piel se me puso chinita, ¿no? Creo que es un trabajo que yo le agradezco infinitamente a la vida por hacerme un conducto de esperanza, de pues, mayor calidad de vida o de tiempo, ¿no? El que una persona se pueda
recuperar a ciertos niveles en su área física, mental, espiritual, familiar, laboral, o sea, reinsertarse en una sociedad, para mí es muy gratificante porque sin duda alguna no es un trabajo que yo me adjudique, yo se lo adjudico a un poder superior que me da la posibilidad de compartirles experiencia, esperanza, fortaleza, algo que a mí en algún momento se me dio. Muchas gracias. Mi deber es devolverlo. Gracias, Francisco, por ayudarme. Gracias, Francisco, por ayudarnos. Sé que estás en Montefénix, un lugar con un gran prestigio en México y en toda Latinoamérica, con grandes especialistas. ¿En dónde podemos localizarlos? Teléfonos, redes sociales, ¿en dónde podemos? Bien, están las redes sociales. Si ustedes googlean el tema de la clínica Montefénix, ustedes ahí van a poder encontrar la página oficial en donde se especifica el tipo de trabajo que se hace, los tratamientos y la red de apoyo que se le da tanto al paciente como a la familia, tratamientos, las fases del tratamiento, el post-tratamiento. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en todas las plataformas de redes sociales que ustedes ya conocen para poder recibir todo tipo de información. Sin duda alguna estamos a la orden y muy agradecidos en lo personal yo por esta invitación, por darle apertura a estos temas que son importantísimos dentro de la salud pública. Muchas gracias a ti, gracias a Montefénix. En su pantalla tienen todos los datos en el banner, cómo localizar, cómo dirigirse a Montefénix, cómo encontrar al terapeuta Francisco. Les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en este episodio. Al igual, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y que se suscriban para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Recordando que en Rearmando compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Este episodio fue gracias a Montefénix. Las adicciones tienen solución.